¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es estoycorriendo.com, un programa en el que solo hablamos de correr. Y hoy tenemos la suerte de tener a un invitado muy especial y de altura. Él, y no solamente es un corredor, sino es autor de novelas, de cuentos, y además está, ustedes ya lo habrán visto en algunas carreras o por las redes sociales, él es el autor de Saber Correr y él es Ricardo Cuéllar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Esperemos que este programa sea de su agrado, que toquemos puntos que sean de interés. Bien, Ricardo, pues ahora sí que empecemos desde el principio. Cada corredor tiene una historia con la cual empezó a correr, por la cual empezó a correr. Y a mí hasta hoy la que me ha gustado mucho es la de Gerardo Alcalá, no se las voy a decir. Gerardo Alcalá va a venir a decirla por él mismo, pero hoy cuéntanos la tuya. ¿Cómo empezaste a correr? Yo creo un poco por la influencia de mi papá. Mi papá siempre fue una persona que le gustaban los deportes. Creo que no destacó mucho y a lo mejor quería que uno de sus hijos retomara ese gusto por el deporte. A los 10 años quiso meterme a correr y él pensó que yo era muy lento. Y dice, eres muy lento, entonces vamos a tener que buscar otra opción. Y buscamos en la caminata. A los 10 años empecé a hacer caminata. Creo que había unas posibilidades por ahí de desarrollo y llegamos al Comité Olímpico. Estuvimos entrenando con Jerzy Haulever, con el equipo de caminata de la Olimpiada del 68. Eso duró más o menos como 2 años hasta que pues por ahí una especie de llamado extraño me dijo que me tenía que meter al seminario. Dejé la caminata y me metí al seminario. ¿Tu papá corría o qué deporte practicaba él? Sí, mi papá le buscó por todos los deportes, empezó jugando básquet, le hizo al box y después también le gustó mucho la carrera. En los últimos años de su vida se dedicó a la carrera y fue un máster destacado. ¿Y cuántos años tenías tú cuando estabas codeándote con los olímpicos? 10 años con los de caminata. Sí, me tocó entrenar con el sargento Pedraza, con el profesor Eladio Campos y toda esa camada, los Colín, por ejemplo, toda esa camada de marchistas de la Olimpiada. Ok, ¿y después entonces? Después, pues la vocación se vino abajo, la de seminarista, y por ahí de los 19, 20 años fue algo circunstancial. Fui yo a una casa de cultura de la Unidad Cuauhtémoc. Tenía ganas de tocar guitarra, fui a preguntar por las clases de guitarra, no hubo cupo, me pasé a la pista de atletismo y curiosamente vi a un cuate que estaba corriendo a una velocidad increíble. Dije, voy a verlo correr. Pasaron 15 minutos, media hora, 45 minutos, 1 hora y él sigue corriendo y me dejó asombrado. Y dije, yo quiero ser como él. Al día siguiente me calcé unos tenis y fui a que me dieran oportunidad para entrenar justo en la Unidad Cuauhtémoc. ¿Con el Capi Arroyo? ¿Quién era el que estaba ahí? Fue el profesor Fernando Chávez Telles. Oh, sí. En la época del INDE, justo cuando estaba ese apoyo para los atletas. En los 70s. Debió haber sido por el 80 exactamente. Oh, ya. Sí, en el 78, justo, tienes razón, en el 78. Guillermo López Portillo era el director del INDE. Él nos becó. Posteriormente, ya entrenando con el profesor Chávez, pudimos
avanzar rápido a comparación de los que estaban ahí ya como atletas. Nos vieron posibilidades y nos becaron. ¿Era Totocani él? Después ¿No? fue Totocani. Okay. En esa época estaba trabajando como INDE. Ah, ya. Oye, qué cosas, imagínate. ¿Cómo ves? Circunstancialmente uno... Pero entonces, durante esos de los 10 años, de los 10 a los 20, 19, ¿no hiciste nada de deporte? Sí, fútbol. Oh, ya. Fútbol. Llegué a jugar en las fuerzas especiales de los Pumas. Los mexicanos. Sí, era llanero, jugar. Sí, era también una pasión. De hecho, cuando yo llegué con el profesor Chávez, todavía jugaba fútbol. Y jugábamos más o menos a buen nivel. Tuve una competencia un domingo y el sábado anterior jugando fútbol me lastimaron una rodilla. Entonces el profesor me dijo, tiene que definir si sigue jugando fútbol o atletismo, porque esto no se puede, y me dediqué al atletismo. Exacto, sí, pues los pies son tus joyas, sí, y los estabas arriesgando ahí, sí, en el fútbol. Y entonces ahí empezó. Ahí empezó todo. Tuvimos un buen... desempeño, desarrollo y proyección en el INDE, pero pues como era una cosa de sexenio, se acabó el INDE y tuvimos que dejar el INDE, y los que estábamos entrenando supuestamente para una olimpiada con un proyecto muy bien establecido, de repente se dispersaron. Sí, algunos se perdieron, algunos ya no se... ¿Dónde entrenaban? Porque el INDE estaba en Popotla, ¿no? Sí, una pista muy bonita. Era una especie como de sucursal a la Unidad Cuauhtémoc, y posteriormente estuvimos becados y vivimos justo en Popotla. Popotla, era del Colegio Militar. El Colegio Militar, una pista nueva de tartán en donde se entrenaba muy bien. Sí. Incluso ahí llegaron a ese hotel en el que nosotros vivíamos personalidades como Valdemar Sierpinski, Nadia Comaneci, etcétera, porque había un intercambio con algunos países para que llegaran ahí. Sí, Valdemar Sierpinski es el único ser vivo, si es que vive todavía, que ganó 2 Juegos Olímpicos en maratón. Sí, aparte de Bebe Bikila. 76 y 80. Sí. A Bebe Bikila, pero a Bebe Bikila pues ya murió. Sí, ya falleció. Exacto. Sí, Valdemar le ganó a Rodolfo justo en... Exacto, en Moscú. Sí, oye, y después de ahí, entonces, ¿sigues con el profesor Chávez o directamente ya vas con quién? No, fíjate que ha habido varias etapas. El profesor Chávez fue becado para irse a Alemania, y nosotros nos quedamos a las órdenes de Josef Oblosil. No sé si lo ubiques. No te Josef Oblosil fue segundo lugar, creo, en 1500 en una olimpiada, y era el esposo de Vera Szaplawska. Oh, que se casó en México. Que se casó en México, justo. No soy chismoso, pero se casó en México. Sí, fue todo un suceso. Sí, fue un suceso. Claro. Sí. Nosotros convivimos con él, con Vera Szaplawska. También, pues todavía en la época del INDE. Pero una vez que se acabó el INDE, también el profesor nos dejó. ¿Los regresaron? ¿No? Sí, lo regresaron a Checoslovaquia, y entonces nosotros tuvimos que buscar equipo por nosotros, y fue cuando llegué justo con Rodolfo. Con Rodolfo, directamente con Rodolfo. Y ahí sí duré cerca de 10 años entrenando con él, y creo que fue en lo personal una de mis mejores épocas, y pues también un poco románticamente la época de oro del atletismo en México. Sí. Exacto. Ahí me tocó entrenar con el que tú te imagines de aquella época, desde Andrés Espinosa, el mismo Rodolfo, Martín José Pitayo, Gómez, Martín Pitayo, Marcos Barreto, Mauricio González, toda esa camada de Germán Silva, toda esa camada de excelentes corredores. Sí, de lo mejor del mundo. Yo la semana pasada platicaba y decía que una vez los vi en el Sedón, me colé. Jorge Frías entrenaba con Rodolfo, y a nosotros nos entrenaba Jorge Frías en Iztapalapa. Y yo decía la semana pasada que los vi correr, hacer miles y hacer a 2:39, y no es cierto. Yo hice memoria en la semana, era 2:29. Sí. A mí me tocó entrenar con Pitayo previo a que él ganara el maratón de Chicago. De hecho, yo estuve con él ahí en Chicago. Él corrió el maratón, yo corrí 5000. Pero un 1 de enero corrimos 10 miles a 2:54. Exacto. Con relativamente poco recuperación. Descanso, Sí, en Los Ángeles, en Los Ángeles decía también un 5000, ¿no? 5 kilómetros como previo, Rogaine 5K. Sí, también. Sí, también en Chicago lo hay. Lo hacía.
Sí, esas cosas que son Sí, las esas cosas, experiencias, dice. sí. Y esos tiempos que ahora que está uno ya más grande dices, caray, Sí. se corría rápido. Exacto, sí. Y a la altura de la Ciudad de México. Además los hicimos en el Politécnico. Ajá. Y con la pista sola porque era 1 de enero, no había nada. No había nadie, todo el mundo estaba desvelado de un día antes, ¿no? Llegas con Rodolfo, ha sido tu único entrenador entonces después de Fernando Chávez, después de... Sí, en la época de oro fue Rodolfo, marcha. nada más él. Ya después, pues pasó toda la época. Ahí fue donde hice mis mejores tiempos, en el 5000, que todavía estoy en el ranking, con 13.53. Con 1500, 350 tengo en el ranking, aunque llegué a hacer un 349 por ahí en Los Ángeles, que no está registrado. No está registrado. Pues tengo 1.52 en 800. En 10.000 en calle tengo 29.40. Y en Kansas, unas carreras también con las que fui con Pitayo a Kansas, 2 veces corrimos. Él corrió una 3, las ganó, yo corrí una 5. 21. En 21, en medio maratón. Y 2.20 en maratón. ¿En 87, 89? Sí, en 89 en Nueva York. Yo corrí 89 en Nueva York. Ah, mira. Oye, en ese atrasito de ti iba yo. Allí íbamos corriendo. He corrido 52, oye, ¿no? Y recuerdo, digo, yo hago esas referencias porque aun cuando nosotros veíamos que ustedes eran lo máximo, quienes éramos aficionados, entrenábamos como campeones olímpicos, entrenábamos como ustedes. ¿Seguro? Estábamos a las 7 de la mañana en el Ocotal. ¿Seguro? Hacíamos 2 veces a la semana pista, descansábamos el domingo trotando libremente 12 kilómetros, llegamos a correr 10 vueltas al Ocotal, en donde también venían gente de otras partes del mundo, venía a entrenar. Alguna vez nosotros fuimos a ver ahí a Khalid Kanuchi. Fíjate nada más. Ajá, entonces, y ahí entrenaban ustedes. Oye, pero déjame hacerme una observación. Eso que dices tú, segunda división, y ustedes lo creo equivocado, porque era un grupo general. Ustedes eran tan del equipo como nosotros, y las diferencias a lo mejor eran mínimas, pero como dices tú, entrenaban casi al parejo. Echábamos todas las ganas. Sí, claro, se fusionaban ahí en los grupos que luego formaba Martín Pitayo, Barreto, etcétera. No creo que sea una segunda división, y no creo que tengas que decir ustedes, éramos nosotros. Es que digo, mi 252 no tiene nada, mi 252 no tiene nada que hacer con los de ustedes. ¿Cómo que no? Sí, pero, es muy bueno. Pero era padre, era bonito sentir eso. De motivarse por los que eran los top en ese momento. En 89 que tú corriste en Nueva York, también corrió Herrera, creo que quedó quinto. Sí, quedó quinto. Él hizo una muy buena carrera esa vez, quinto lugar, claro. Yo llegué en el lugar 23. Ajá. Y a mí me tocó salir un poquito atrás, a él le tocó pues la punta y corrió muy muy bien. Exacto. Sí, quinto lugar es excelente, ¿sabes? Exacto, digo, Nueva York que trae tantos recuerdos a los mexicanos, con Salvador García, Andrés Espinosa, Rodolfo Gómez. Y aquí digo, igual recordando Nueva York, ¿qué hace un corredor de 1500 como tú corriendo el maratón? Pues de esas cosas circunstanciales, no sabes cómo la vida a veces te empuja a hacer ese tipo de cosas. Pues resulta ser que por la altura que tengo, los entrenadores siempre me clasificaron en el medio fondo. No podían pensar que una persona alta pudiera correr maratón. De hecho, cuando corrí en Houston se sorprendieron que una persona tan alta estuviera corriendo maratón. Ajá. Sin embargo, yo no era tan veloz como para competir en 1500. Era fuerte, pero me faltaba velocidad. Si yo no salía adelante y trataba de tronar a los demás, en los últimos 300 las personas veloces se iban. Pero sin embargo sí era fuerte. A veces en un recorrido que le llamábamos el Faro, allá por la Marquesa, que teníamos que subir 2-3 kilómetros, a veces me pegaba con los más fuertes, que era Jesús Herrera, Martín Pitayo, y entonces el gusto por la distancia se me fue contagiando. En una ocasión le dije a Rodolfo, oye Rodolfo, quiero correr Nueva York. Justo Rodolfo se rió, dice, ¿cómo? ¿Nueva York? ¿Severa? Sí, quiero correr. Y como es muy abierto de mente Rodolfo, no se cierra las posibilidades. Dice, órale, vamos a intentarlo. Entrenamos 4 veces y en el kilómetro 37 todavía iba para 2:17 yo.
lo que hubiera sido una excelente marca. Sin embargo, una ampolla, y fue una ampolla lo que me impidió llegar a ese tiempo, porque físicamente iba completo, ni muro, ni nada. Exacto. Y en Central Park, los pequeños columpios que tenía que transitar, me iban lastimando mucho, la ampolla se me floreó, el zapato estaba lleno de sangre, y eso fue lo que hizo detenerme un poquito y llegar en 220. Y la verdad es que creí que iba a bajar de 220, pero esos 195 metros que son los más largos, son los más largos. Y eso fueron los 20 segundos, 18 segundos que... ¿Tú corriste Houston también entonces? También, después de Nueva York, al siguiente año en enero corrí Houston. Y aquí la táctica fue diferente. Ya no salí atrás, sino salí con la punta. 5 personas pasamos el medio maratón en primer lugar a unas 5:40. Sí. Pero después sí, ahí sí me troné y llegué en 2:20. En el lugar 18. ¿En qué año corriste de Houston? En el 90. O sea, dos o tres meses después de Nueva York. Porque igual, ¿recuerdas la línea, la meta de Houston es una recta que va entre los edificios? Sí. ¿Ves? Dice los 195 metros finales que son los más... Sí, híjole. Y así como que sientes que no llegas. Y como quiera, a los 195 metros te dan 30 o 40 segunditos, que son la diferencia entre haber corrido 2:19 y los 2:20 que corrí. Después de estar en el Club Rodolfo Gómez, ¿no estuviste tú con Kemka entonces? No, hubo un intento de entrenar con Kemka cuando Rodolfo quiso retomar el camino de corredor. Hizo un trato y todos los que estábamos entrenando con el Rodolfo nos pasamos con Kemka, pero fueron 2 meses. Yeah. A los 2 meses reconsideró Rodolfo, y los que nos habíamos pasado con Kemka nos regresamos con Rodolfo, sí. Porque Kemka entrenó hasta los árbitros, ¿no? Sí, fue una institución el profesor, y entrenó a muchísima gente. Con todo y que haya quien dice que Kemka que no, y que quién sabe qué, no, ¿cómo no? Pues Kemka es Kemka, ¿no? Sí, hizo historia. Sí, pero habrá alguien que... Y hablabas hace rato del muro. Ajá. Hay quien igual dice que no existe el muro. Pues sí, seguramente no existe para el que no lo ha sentido. Que debe ser el 2% de los que corren en el maratón. Sí. Para quienes hemos sentido el muro, ahí está. Más una piedra enorme, ¿te parece un que te bloque, encima, sí, claro. Sí, pero precisamente el punto es tú que física y mentalmente la superas, ¿no? Aunque esté el muro. Es una cuestión física. Es una cuestión física. Si llegas a la meta es por una cuestión también emocional, de motivación, pero aun cuando llegues, y aun cuando llegues relativamente a buen ritmo, la diferencia entre el ritmo que llevas previo al muro y la velocidad que llevas después del muro es considerable, a veces hasta de 30 segundos más lento, o 1 minuto, que a la velocidad que se corren ya es considerable, ¿no? Exacto. Pero que te pega. Sí, con todo de que recuerdo don Ronaldo da Costa cuando hace una nueva marca de maratón, y bueno, y de ahí para acá muchos corren una primera parte más lenta que la segunda. Se han puesto de moda los tiempos negativos, los parciales negativos. Yo en lo personal tengo mis dudas, pero creo que los parciales negativos, desde mi punto de vista, son especiales para la gente que se conoce muy bien y que el parcial negativo lo llevan casi a su máximo, pero un poquito de reserva, y que saben atacar la segunda parte. Si no tienes esa experiencia, el parcial negativo, desde mi punto de vista, puede ser engañoso. Y sí, la mayoría de los corredores que hacen sus buenos tiempos corren sus parciales negativos, pero también especialmente porque corren en grupos que les marcan el paso. Ellos no van a su máxima velocidad, cuando los que están marcando el paso sí van a todo lo que dan. Y obviamente una vez que ya se sienten libres del grupo, que ya tienen la posibilidad de ganar, se sueltan, y eso hace que sus parciales sean negativos. Es donde yo me preguntaba, ¿qué hace un corredor de 1500 en un maratón? Pues corriendo a un ritmo muy suavecito. ¿No? Digo, corriendo 350 a 1500 y después corres, bueno, sí, aunque a la distancia ya te pega, pero el ritmo... Tienes razón. Bueno, si tienes capacidad de terminar un maratón, la diferencia entre correr un 1500 rápido y el ritmo al que corres el maratón podría parecer relativamente cómodo. Exacto. Sí, el problema es cuando la energía se te acaba
y las piernas duelen muchísimo. Ahí por el kilómetro 30, 35 es que revienta. Sí, es que tienes que trabajar la mente para soportar el dolor de piernas y la falta de energía en caso de que... Yo me preguntaba eso, pero además recuerdo cuando en el 83 Rod Dixon, corredor de 72, medallista olímpico, en 72, en 83 gana el maratón de Nueva York, pero digo, un corredor de 1500 corriendo un maratón en Nueva York con una buena marca y además ganándolo y rebasando en la milla 26 a Geoff Smith y lloviendo. Exactamente. No es lo más común. Juan Torena intentó creo que el 1500 y además son pruebas muy cercanas. Sí, la verdad es que del 1500 al maratón hay, sí, hay como una distancia larga, pero tampoco fue una supermarca, pero de todos modos lo disfrutamos. Y de ahí corrimos otros maratoncillos, corrimos los Juegos de la Amistad, seleccionados precisamente por haber corrido más o menos en Nueva York y Houston. Ahí corrimos 2:24 en unas circunstancias un poquito complicadas para nosotros. Y bueno. ¿En qué año fue eso? También en el 90. Ya. No sé si recuerdas de qué se tratan los Juegos de la Amistad. Había habido el boicot de Estados Unidos, el boicot de Rusia, y entonces las autoridades dijeron, déjense de cuestiones políticas, vamos a hacer unos Juegos de la Amistad precisamente para unir esas dos grupos políticos, el capitalismo y el comunismo, y se hicieron una especie de olimpiadas. Los Juegos de la Amistad fueron una especie de olimpiadas intermedias para juntar a todos los atletas, tanto del grupo soviético como de Occidente, y fueron unos juegos muy bonitos. En 80 y 84, ¿no? Fueron los años de los boicots. En 80 cuando fue Rusia y en 84 en Estados Unidos. Y con los Juegos de la Amistad se acabaron los boicots. Y nos tocó participar, una experiencia bonita. Padre, ¿no? Así como cuando empezaron los campeonatos mundiales, ¿no? Que también los mexicanos estuvieron ahí presentes. Pues en el maratón también Dionisio Cerón tuvo buenas... Dionisio era uno de los mejores maratonistas que ha habido en México. Si no es que el mejor como maratonista... Puede ser, habría que considerar algunas cosas como la época, como los maratones ganados, pero sí estaría por lo menos entre los 3 primeros. Híjole, es que esto no se acaba nunca y... Es apasionante. Es apasionante. El atletismo. Sí, pero además, pensar que los mexicanos, digo, la época de oro y hoy, estar en una época en la que... ¿Por qué crees tú que en esa época los mexicanos fueron lo que fueron? ¿Qué elementos se juntaron? Ajá, mi teoría es que pues había un auge, había la necesidad de los corredores de sobresalir. Y para que los corredores sobresalgan, como ha pasado en el box o la caminata, tiene que haber un conjunto de factores que ayuden al desarrollo. Mi teoría, a reserva de lo que opinen los demás, es que los premios económicos que habían permitían a los que los ganaban dedicarse al atletismo. Y una vez que ya tenían solucionada relativamente la cuestión económica y tenían la posibilidad de dedicarse a entrenar, tenían la posibilidad también de proyectarse internacionalmente. Entonces, era como una especie de pirámide en la de que los de arriba ganaban dinero, se proyectaban al exterior, se fortalecía el siguiente nivel de la pirámide, se hacía masivo, de esa masa surgían otros que volvían a ganar dinero, se proyectaban internacionalmente y así sucesivamente, porque había apoyo, había una amistad muy buena en la que un grupo apoyaba al siguiente, pero había una masa sólida de corredores que estaban ganando muy buen dinero y eso les permitía proyectarse internacionalmente, entrenar, aparte de la calidad. Exacto. Cuando empiezan a disminuir los premios económicos, muchas personas tienen que optar por si seguir corriendo o ir a trabajar. Y ahí es donde se empieza a perder mucho esto del apoyo.
que debió haber sido tomado desde mi punto de vista por las instituciones gubernamentales para seguir apoyando a los artistas que venían, a los corredores que venían abajo. Esa es mi teoría, pero también seguramente habrá otros factores, el social, pues no sé, el mismo económico, el político y otro tipo de cosas. Y que muchos eran corredores de pista, ¿no? No sé si son también. Además, los corredores se hacían en la pista. La teoría creo que es vigente, y aquel corredor que no se hace en la pista difícilmente llega a destacar en el maratón. Pero no hablemos solamente del maratón, también tenemos que hablar del auge que hubo desde los 400, Alejandro Cárdenas, Juan Pedro Toledo, etcétera, en el 800 Karim, Mauricio Hernández, en los 1500 Eduardo Castro, Melesio, en los 5000 pues toda la gama que ya hemos mencionado, en los 10,000 no se diga, y maratón, pero no necesariamente la época de oro fue solamente de maratón, sí, fue en todo el espectro de las pruebas de atletismo, y pues tenemos que considerar los 800, 1500, 5000, 10,000, incluso la caminata, ¿no? Sí, habría que hacer un análisis más preciso y exhaustivo de las causas por las cuales se dio la época de oro, pero principalmente por qué se perdió. Comentábamos que que en esa época creíamos que estaba de moda correr, ahorita que fue así como el boom, pues a lo mejor fue el boom, pero yo creo, igual es mi opinión, yo creo que hoy sí está de moda correr, porque hay muchísima gente, ¿no? Y mujeres, no se diga. Yo me acuerdo que a mí me tocaba salir a trabajar y a la República, y lo primero que metía en la maleta eran mis tenis, para el día siguiente salir a correr. Y de repente veía lo que hoy entiendo, hoy por qué tantas mujeres, veía en los parques o en las calles, encontrabas mujeres corriendo. Y no digo de que iban a hacer zumba o que iban a hacer aeróbics, aparte de ellas, empezabas a ver señoras que iban a correr. Yo me las encontraba en la calle, y hoy muchísimas mujeres corriendo. Sí, es increíble, ahora sí hay un boom. Si antes, como dices tú, había un gusto por correr, ahora la explosión así enorme por correr es increíble, es un fenómeno muy, muy interesante, pero que no solamente se ha dado en México. ¿Estás de acuerdo? Se ha dado en prácticamente todo el mundo. En todo el mundo, prácticamente cada semana hay carreras donde reúnes a 5,000, 10,000 y 15,000 personas. Exacto. Se ha encontrado una nueva forma de vida. Creo que es algo que sustituye el posible sedentarismo en el que habíamos caído. Exacto. Entonces la gente necesita hacer deporte, y qué deporte más popular, más social, más barato, más al alcance de la mano que correr, ¿no? Y además la cuestión social, pues tiene su atractivo no solamente en el aspecto deportivo, sino también en el social, las redes. Las personas que se dedican a correr en las redes hablan todo el tiempo de correr. Se hace una forma de vida. Se hace una forma de vida. Y eso es interesante, padre, ¿no? Sí, es padre, y además que ahí está la cantidad de corredores que se volcan en las calles, como para que ahora sí se haga un proyecto de rescatar a las personas que tienen facultades, apoyarlas y empezar a hacer otra vez una época de oro también del atletismo. Que de la cantidad salga la calidad. Pero por supuesto, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que pasa en los países africanos? De 5,000 chavitos que se paran a correr todos los días, van a salir 10 campeones. Exacto. Aquí también tenemos a esos 5,000 corriendo cada semana. Es cosa de cómo lo canalizas, hacer un proyecto para que en cada carrera haya los famosos scouts, te jales a los que tienen posibilidades y los metas en un programa de entrenamiento con miras a recuperar ese prestigio que tuvo México. Sí, aunque comentábamos las marcas que se están manejando hoy en el mundo están estratosféricas, ¿no? 2-1 en maratón. Sí, pues sí.
Están increíbles. En alguna ocasión te voy a contar, y esto sí lo puedo contar, aunque todo lo puedes contar, no te preocupes. Tiene que ver con Alcalá. Ya. Ajá. Estábamos justo en una carrera de 5,000 metros allá en Estados Unidos, y los favoritos eran los mexicanos. Estaba Alcalá, no me acuerdo quiénes más, quizá Ignacio Fragoso y cosas por el estilo. Se ganaba esa carrera de 5,000 aproximadamente con 13:35, por ahí, ¿no? Más o menos. Ahí como no queriendo. De repente sale un africano, se va solo y ganó como con 13:11, 13:12. Y se hizo un espacio muy grande entre los que entraron después. Sí. Un poco en broma, Alcalá dice, es que ya tendría que haber otra categoría, dice, para los que son, pero dijo, para los que corren como bestias. Exacto. Dijo. Sí, y ahora está pasando eso. Está pasando eso. Pareciera que hay una nueva categoría de corredores que están corriendo a tiempos verdaderamente increíbles. En aquella época con Rodolfo decía que se podía correr abajo 2:6. Rodolfo siempre fue un visionario. Se dudaba un poco porque correr a 2:6 es correr abajito de 3 minutos por kilómetro. Pues se quedó corto. Ya corrieron a 2 horas con 39. No, y lo que corrieron ahí en la prueba Nike. 2 horas 26 con segundos. 26 segundos. O sea, ese se puede decir que es el maratón más rápido de la historia. No importa que haya habido Pacers. No importa que hubiera habido el carro con el láser marcando el paso, que haya sido preciso. Hubo un tipo que corrió en 2 horas 25 segundos. Sí, 25 segundos. Por ahí 26. Oh, sí. Y no con todo y eso, no está reconocida la marca. No, pues claro, hay cosas que tienes que considerar, exacto, ¿no? Hay cosas que tienes que Pero con todo eso, igual, ya hay un hombre que mira dónde está corriendo, ¿no? Y él mismo te corre 2:1:39 en Berlín. A ver, en el 80, por ahí, por los años 80, si tú le hubieras preguntado a alguien si una persona era capaz de correr 2:1, no lo hubiera creído. Te hubieras dicho, no, pues ¿cómo? Sí, no. Es correr por ahí de los 2:50 por kilómetro, ¿no? Más o menos, ¿no? Alguna vez medio ahí, Kemka en los 90s ya, decía ya que el maratón se estaba corriendo a la velocidad de un 10,000. Como que ya se dejaban ver algunos. Sí, claro. Saca la cuenta, a 3 minutos por kilómetro son 400, el 400 que es nuestra referencia casi siempre cuando tienes 1:12. 1:12. Para 2 horas estamos hablando aproximadamente de 1:6, 1:7 por vuelta. Por vuelta. Quiere decir que tienes que correr 105 vueltas a 1:7 por vuelta. Es una salvajada. Sí. No. Digo, igual en el 10,000, 27 minutos, 26. Se corre 26. La última vuelta, Mo Farah, la corre sub 53. Dices, oye, ¿quién? No, hombre. La última vuelta. Y él de repente va en último en el grupo y se acerca y al final dice, ahora sí, agárrense. Sí, creo que es otra categoría de corredores. La élite de la élite. Habrá que ver si son cuestiones genéticas, si es el entrenamiento, si son las circunstancias, si es el apoyo, si es el apoyo también, la investigación médica, sí, en la que a lo mejor entrenan y se van al laboratorio para ver la acidez, etcétera. Habría que ver, sí, claro. Creo que tienen esas características, pero de todos modos alguien ya corrió esos tiempos y son bestiales. Y ahí están, para que quiera hacer el guapo que las rompa. ¿Tú alguna vez recibiste algún apoyo, no sé, del país, de la federación? El único apoyo que yo recibí fue en el INDE, una beca de 2 años, en la que sí tuve beca económica, tuve hospedaje y comida. ¿En qué hotel se quedaban? ¿No se quedaban ahí mismo en el INDE? Sí, ahí en el INDE, en el colegio militar. Ahí había camas. Sí, había un hotel especial para los becados. Te digo porque yo nací en Santa Julia, que queda muy cerca de ahí, entonces yo conocí el lugar, claro. por lo menos por fuera. Fíjate que era un proyecto muy bueno, muy ambicioso, pero proyecto de sexenio. O sea, un proyecto tan ambicioso, cortarlo al día siguiente de que se acaba el sexenio. O sea, ¿sabe qué? Se acabó. Y háganle como puedan. Ese es el punto. Cada 6 años renacemos, ¿no? Cada vez empieza... Sí, claro. Los que
los que estaban por ahí se mueven, surgen otros, aprovechan las oportunidades que se presentan por ahí, las bequitas, los apoyos de CONADE, y en mi caso, afortunadamente, mi familia me apoyó, pero fue apoyo familiar, un tío que incondicionalmente me apoyaba, pero muchos de mis amigos que tenían muchas facultades para correr se perdieron. Sí, generalmente la familia es la que cubre esa parte, ¿no? Porque sí, se esperan a que haya el apoyo económico. Sí, el apoyo económico viene ya que diste la marca, pero para eso ya tuvieron que haber pasado 10 años. Cuando a lo mejor ya te tienes un patrocinador que te apoya más. Arturo Barrios, cuando fueron a Seúl, tenía apoyos de su patrocinador mejores que los de la... Mejores que las becas que dan al gobierno. ¿No? El mismo Dionisio Cerón alguna vez dijo, yo lo único que he recibido fue 800 pesos 2 meses antes de la Olimpiada. Lo dijo con José Ramón Fernández. Y otra vez vamos a lo que comentábamos hace rato acerca de la posible época de oro, las causas. Es que, bueno, a pesar de que no tenía apoyo de Dionisio, ganaba maratones y recibía premios que le ayudaban. Entonces el atleta tenía que buscar esas carreras para obtener dinero y luego invertirlo en entrenamiento y proyectar. Crear como su círculo virtuoso. Inclusive muchos de los viajes a los que yo tuve acceso eran pagados o por Rodolfo Gómez o por los amigos. Era lo que te decía, lo piramidal. En el caso de Rodolfo, que abrió puerta, él llegaba a un hotel y metía a dos atletas a su hotel, a veces de contrabando. Exacto. A mí me tocó estar en algunas ocasiones con algunos invitados que pudo haber sido Martín Pitayo, el mismo Rodolfo, etcétera, colándome en el hotel. Sí. Porque solo así podíamos, ¿no? Exacto. Sí. ¿Los llevaba Rich Castro, el representante? Rich Castro tenía varios y por ahí nosotros nos colábamos. Sí. Oye, Rich, pues una habitación, pues ándale, pues, órale. Sí. Así era. Suelo, hay mucho suelo ahí, ¿no? Sí. A nosotros sí, a mí me tocó en campeonatos nacionales dormir en el suelo. Ajá. En hoteles porque no había de otra forma, pero fíjate que no lo veíamos mal, lo veíamos como una oportunidad. Exacto. El hecho de estar en Estados Unidos y colarte en el hotel y dormirte en el suelo ya era mucho, porque al día siguiente podías demostrarlo corriendo. Exacto. En el 88, cuando van los mexicanos a intentar la marca, que ya estaba casi hecho, la marca para Seúl, en Los Ángeles, yo iba con Jorge Frías, igual en la habitación, pues ahí me colé, de colado. Sí, así es como uno se abría las puertas, más allá del posible patrocinio del que tú estás preguntando, ¿no? Ajá. Sí, digo, si no hubiera sido por esa parte, igual los patrocinados, porque realmente los primeros que salen son ellos, ¿no? José Gómez y Rodolfo, ¿o hubo alguien antes? No, Rodolfo Gómez, no sé si algunos por ahí, pero la punta de lanza fue Rodolfo. Con una visión otra vez muy abierta para ese tipo de cosas, muy visionaria, esa es la palabra, muy visionaria para ese tipo de cosas en las que había oportunidad para él, pero de todos modos para su equipo, para los demás. Nunca fue egoísta, nunca fue egoísta, siempre abrió las puertas a otros, veía una oportunidad y metía a 2 o 3. Y esos 3 cuando se colocaban metían a otros 2 o 3. Ajá, con Rich Castro, precisamente, y luego había otro también. Pozo también. Me parece haberlo visto el año pasado en el maratón. Nos vimos así de frente y así como que nos quisimos conocer, pero así como... Pozo hizo mucho dinero con los mexicanos, muchísimo dinero. Porque también era muy buen negocio para ellos. ¿no? Sí, también. Y hoy debe ser más. Sí, seguro. ¿No? Seguro. A tantos kenianos. Sí, exacto. Y esa es otra de las oportunidades que pueden aprovechar los corredores mexicanos, a que abrir esas puertas, ¿no? Con los mismos representantes que ya trabajaron con los corredores mexicanos. ¿Sí? Entonces, a ti, para esa altura de la vida, ¿para ti qué es correr? Para mí correr, pues es una nostalgia, es un gusto, es un sentirte bien. Personalmente, pero también no puedes dejar a los amigos, al ambiente, este tipo de cosas, este tipo de pláticas. Quieres un poco alejarte y te encuentras a un amigo y te pasas lo que comentábamos hace rato, 3 horas platicando de tenis, de marcas,
de entrenamientos, de nostalgias. Y una plática muy recurrente es el análisis justo que comentas de la época de oro, por qué se perdió y cómo retomar esa posibilidad del mexicano de sobresalir a niveles internacionales. Es una práctica muy recurrente y pues es un ambiente que pues si lo has vivido 30 años difícilmente lo dejas, ¿no? Fíjate que yo lo dejé por ahí de 10 años hace, queriendo perseguir un hueco que tenía en la vida, pero realmente nunca lo dejé. Y hoy que vuelvo a esto, me siento como pez en el agua y digo, platicando. Como si no lo hubieras dejado. Como si no lo hubiera dejado. Y a veces hasta, digo, seguramente te pasa a ti, les pasa a todos, te encuentras, yo voy con mis hijos y te encuentras a todo mundo, hasta el que nos encontramos el otro nunca era el vigilante de una tienda. Dice, oye, ¿a poco lo conoces? Claro que sí, en Madrid. Te encuentras gente que dice, oye, qué ole, ¿cómo estás? Oh, que a veces no te acuerdas cómo se llaman, no te reconocen cómo te llamas, pero se acuerdan de ti, y bien, que es lo padre, ¿no? Claro. Igual habrá el que te ve y ni te pela, ¿no? Y se da la muerte de vuelta. Pero bueno, la mayoría son los menos. Sí son los menos, la mayoría son esto, ¿no? Cuando nos encontramos, yo por ejemplo, hace años en CEU, que estaba sentando como editora a corredores, club de corredores, y después, ¿cuántos años después ahora con lo de tu libro? Yo lo vi y inmediatamente dije, no, yo voy por él. Hablé a las 8 de la mañana a Trillas y me contestó el policía. Sí. No, aquí abren a las 10, a las 9. Sí, digo, las actividades en Trillas empiezan a las 9 por lo general. Me espero. Oye, ¿cuál fue tu logro como corredor que hayas tú decidido, que dijeras, esto es lo que más fue mi máximo logro? Bueno, la satisfacción de Nueva York es uno de los logros. El tiempo en el 5000 es otra cosa que festejo. Y bueno, no podría decir que fue tantas competencias con gente que fue olímpica, en las que nos codeamos, en las que pasamos nervios antes de las competencias nacionales, muchos viajes internacionales, conocer mucha gente, conocer personalidades a nivel mundial, como pueden ser los alemanes Marita Koch, Marlies Gore, que fueron las que tienen todavía, creo, el récord del 4%, a Rosa Mota, portuguesa. Sí, a Rosa Mota, que 45 kilos, ¿no? Oye, la ves en la calle y dices, ¿a qué te dedicas? Soy campeona de maratón, no lo puedes creer. Subcampeona en el 84, cuando además en 84 fue la primera vez que las mujeres corrían la prueba de maratón. 84. Sí, y en 88 gana ella en Corea. Sí. Y además unas personas sencillas. Hermosas, sencillas. Sí. Bueno, y todos los amigos que tengo aquí en México, ya los mencionamos, la camada de Rodolfo Gómez, los que se vayan haciendo después y los que tengo ahora, que también son muy importantes. Y todo eso es, pues, es difícil decir una sola cosa porque está llena de miles de cosas. Y como anécdota así graciosa que todos los mexicanos tenemos, ¿cuál recordarías? A ver. Igual debe haber muchas. Graciosa, ¿sí? No lo sé. Ay, si me la pones difícil. Una anécdota graciosa. No me viene a la mente ninguna. Yo digo, te cuento una de un primo mío. Estaba él corriendo ya y corría bien. Y un día los llevan a Aguascalientes. Y entonces llegan a las 2 de la mañana, 3, y no había el hotel, no había lugar en el hotel donde iban a hospedar. Y pues estuvieron en los pasillos los chamacos caminando y parándose y acostándose y todo, sin comer. Entonces a las X de la madrugada llega ya el mero del grupo que los traía y dicen, ¿saben qué? Que llega con el del hotel. Ya tenemos dónde ir, nos van a llevar a otro hotel, no hay lugar. Pero les pide el señor del hotel que dejen, por favor, la estatua que estaba en el pasillo. ¿En serio? La traía alguien en su maleta. Válgame. Oye, sí, pero claro. Digo, cosas como estas. Ya me acordé de una anécdota que podría ser graciosa. Había una película que se llamaba Gemelos, que era Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Sí. ¿La recuerdas? Quizá algunos no la recuerden, las voy a comentar. En un experimento genético para hacer al superhombre, por ahí se les cuela una célula y nace Schwarzenegger y Danny DeVito.
Y como nacen del experimento científico, son gemelos, ¿no? Bueno, pues entonces uno es grande, Y el otro fornido, y otro es chaparrito. Gordito. Cuando yo corría con Germán Silva, decían que éramos los gemelos, yo era el alto y Germán Silva se me colgaba del brazo. Y Te agarraba del short. nos hacían burlas, sí. Sí, y digo, con todo y que Germán es bajito, fue, no sé si siga siendo, Guillermo Serrano y los mejores, en Steeplechase. En Steeplechase creo que Germán llegó a tener el récord, ya no lo es, sí, y por un orgullo, porque me parece la anécdota, a reserva de que la ratifique, le dijo a Kemka que quería correr Steeplechase y Kemka le dijo, ¿cómo crees? Con esas piernitas no vas a poder pasar los obstáculos. Y él aferrado, creo que en Polonia fue donde hizo el récord. Sí, es que Germán Silva tiene una cabeza así, pero puta, sí. Es una mentalidad. Una mentalidad increíble, y una fortaleza y un gusto por correr. Imagínate una persona de su estatura corriendo Steeplechase y haciendo un tiempazazazo. Además, ¿no? Donde dices, tú ves la valla así caminando y dices, oye, bueno, ¿quién brinca esto? Si seguimos con las bromas, la valla le quedaba por aquí. La pasaba para abajo, habría que ver. No es cierto, Germán. No te creas. Ya vendrás. Te queremos, Germán. Sí, pero sí, lo ves y es increíble, digo, porque además está no solo la valla, déjate la valla, la fosa. La fosa, sí. Y pásatela. Y además lo corría hermoso el Steeplechase. Sí. Es un superdotado el Germán, mentalmente y físicamente. Sí. Prenda corriendo su hijo también, pero no. No sé de su hijo, sí. Sí, pero no como él, o sea, no en el... Es que es pedir mucho. Sí, la vara está muy alta, ¿no? Es pedir mucho, mucho. Sí, comentábamos con Pacheco, él está casado con Reti, sí, la conocen. Imagínate Barreto, la hermana de Barreto con Pitayo. Sí. Entonces, pero como que no hay una secuencia de los hijos. Es muy difícil, la vara está muy alta, como dices tú. Sí. Oye, platicando tomé unas notas aquí, no porque no supiera qué platicar contigo, pero para que no se me olviden. Por eso, y no es grosería voltear de repente, porque quiero, anotaba tu mejor logro, tu club de VO2 Máximo, que estás en un club, ¿tú eres el que dirige al club o bueno, te entrena? No, mira, yo creo que todo atleta necesita un entrenador. Se me metió la idea de participar en campeonatos mundiales máster, empecé a entrenar yo solo y coincidí con un entrenador que merece toda mi confianza y dije, bueno, pues le voy a delegar la responsabilidad a él de que me entrene. Sí. Hemos hecho una mancuerna muy buena. Es posible que a veces el intercambio de conocimientos, experiencias podría por ahí ayudar. Considero que también las personas que son parte del grupo, cuando se acercan a platicar, podemos aportar algo de experiencia, anécdotas que podría servir como para que lo integraran a su desarrollo, pero no, el equipo es de un entrenador que además es muy profesional, muy ambicioso, sabe mucho, que se llama Adrián Sánchez Castillo. ¿En dónde entrenan ustedes? La base de entrenamiento es en la FES de Iztacala, en Tlalnepantla. ¿Hasta allá? Sí, aunque a veces hacemos preparación en el Naucali y los domingos pues son entrenamientos de rigor en el Ocotal, en La Pila, en el Desierto de los Leones y en otros lugares que se escogen. Estuvo a punto de desaparecer el Ocotal algún tiempo, ¿te acuerdas que lo iban a privatizar y no sé qué? Sí, afortunadamente sigue ahí. Así como alguna vez lo consideraron, hay hasta una barda ahí, ¿te acuerdas que dice módulo deportivo? Ajá, o sea, nadie hizo nada más que poner un módulo y ya era la promoción del deporte. Pues sí, en algún momento se consideró que el Ocotal era uno de los mejores lugares del mundo para entrenar. Venía gente de otros países, ahí nos entramos a Cali Canucci nosotros una vez. Sí. Alguien nos dijo... Tiene todo, tiene una distancia ideal, el bosque, los caminos adecuados, subidas, bajadas, y que además está cerca de la ciudad. Ahí tiene su la altura incluso, sí.
Salvador García. Salvador García sí vive ahí a 200 metros del Locotal. Y se la compró precisamente por eso, para entrenar allí. Así que es toda una historia. Vamos a tener que traer un día. Yo tengo también una anécdota con si Salvador logras traer García. a Salvador, te voy a dar un reconocimiento. Y si no, yo voy allá por él. Pero sería una entrevista muy interesante. Padre, sí. Nada más que digo, le aclararíamos que aquí solo hablamos de correr. No es ley mordaza, no. Aquí hablamos de correr, nada más. Yo tengo una anécdota con él, padre. En el 90 y algo, yo fui al maratón de Nueva York. Él era de los, juntan a los ganadores de todos los maratones anteriores. En cuanto yo me lo encuentro en el hotel, a Salvador, me dice, oye, ¿ya tienes dónde quedarte? No. Toma mi número de habitación, voy a dejar tus cosas. ¡Oh! Sí. Así. Yo tuve mucho contacto con el halcón Salvador. Sí. Era una persona que se preocupaba por él mismo, por leer, por investigar. Sí. Tiene su forma muy particular de ver las cosas, sí. Pero el hecho de que haya logrado ganar Nueva York. El primer mexicano que ganó, abrir la puerta de hierro. Habla mucho de su espíritu de superación y de los logros que tuvo en aquella época. Exacto. De hecho, no sé si has visto, hace poco yo lo vi en una entrevista y como muchos de nosotros ya está 20 kilos arriba, yo no lo reconocía, dije, es el halcón. Pero lo oí hablar y dije, no, así es el halcón. Sigue siendo el halcón, sigue manteniendo su personalidad. Sí. Habrá quien no le guste cómo es. Sí, o que no le caiga. Ajá, pero bueno, es auténtico por lo menos. Ajá, y él siempre fue así. Siempre fue así. También su hermano Martín anduvo por ahí corriendo medio buenos resultados un tiempo, pero no como él. Martín era más tranquilo, así más. Pero sí, pues el halcón donde se paraba, ganó Rotterdam. También, entonces el halcón corría con sus guantes. En La Habana, imagínate en los Panamericanos en La Habana en 91 corriendo con guantes. Dices, oye, ¿de dónde? Ese era el estilo. El estilo de cada quien. Sí, oye, aquí, no podemos dejar de hablar de cómo ves el atletismo. Creo que ya hablamos un poquito de eso. ¿Cómo ves hoy en México? Y, por otro lado, ¿cuál sería tu propuesta? Para el atletismo actual. Para el actual, sí. Mira, yo creo que ahorita se está dando un momento coyuntural en el que parece ser que las cosas son un poco más transparentes. Y estábamos platicando con algunas personas sobre la posibilidad de hacer un proyecto con todos los entrenadores que hay ahorita en la actualidad, que han sido corredores reconocidos, muchos olímpicos, pero que están dispersos, cada quien trabajando por su cuenta. Mi propuesta es de que hubiera una junta, una reunión para hacer un proyecto y presentarlo a las nuevas autoridades, tal vez al presidente de la República, tal vez a Ana Gabriela Guevara, y en una de esas se encariñan con un proyecto conjunto y dan un apoyo como ya se lo dieron a Caminata. O al béisbol, que también o al béisbol. ¿Por qué no llegar con una propuesta lo suficientemente interesante como para enamorarlos? Ver las posibilidades de todo lo que hay del auge por correr, ver las posibilidades de que este proyecto se lleve a cabo, y en una de esas hay apoyo y con eso se va para arriba el atletismo en México, ¿no? Es una propuesta que a lo mejor he hecho andar por ahí, invitar a los entrenadores que están trabajando ahorita actualmente para ver qué se puede hacer. Creo que podría funcionar porque con apoyo, con todo, como te decía hace rato, te vas a una carrera y sacas a dos potenciales corredores, ¿no? En cada carrera. Los canalizas a un proyecto de becas, de apoyo, con un buen entrenador que los proyecte primero a nivel local, después nacional y luego internacional, y en una de esas por ahí se consigue la medalla que se ha buscado durante mucho tiempo en medio fondo y fondo, ¿no? Y fondo, ahí y que no se ha conseguido, pese a que los mexicanos, mira que en donde se paraban la hacían en grande, pero esa medalla se ha negado. Sí, pues yo creo que ahorita podría ser un buen tiempo para retomarlo, ¿no? Hay entrenadores que están dando muy buenos resultados en otros países, el mismo Rodolfo que acaba de regresar, Rafa Martínez, que amenaza con venir en abril. A Rafa Martínez hay que obligarlo a que regrese. Viene en abril, ya dijo, ya hablamos, ya viene con nosotros. En abril.
Sí, lo Y pescamos. aquí lo Rafa agarramos. tiene que estar trabajando aquí. Exacto. En mejores condiciones, obviamente. Se fue por las malas condiciones que había aquí. Exacto. Por la grilla, por otro tipo de cosas. Pero creo que ahorita es un momento adecuado como para dejar atrás ese tipo de cosas Ujú. y aprovechar la nueva inercia de los apoyos que está habiendo como para hacer pues del país otra cosa, ¿no? Que tristemente es lo más difícil, ¿no? A veces poder trabajar en equipo, eso es lo que se nos complica. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, de lo contrario Ujú. sería difícil, sí. Yo creo que partiendo de eso, sería nada nos detiene, nada nos para, nadie. No, imagínate. Porque sí, esas situaciones aisladas, Germán Silva en San Luis, Dionisio en Guadalajara. Déjame ver si me acuerdo de todos los que tengo en mente. Germán Silva, En San Luis. Sergio Rodríguez, Gilberto Merchán, Gerardo Alcalá, Roberto López, Felipe, ¿no? Gustavo Castillo en Veracruz. Benjamín Paredes, Martín Pitayo, Marcos Barreto, en una de esas Jesús Herrera, Rafael Cepeda. ¿Te imaginas todos ellos trabajando en conjunto? ¿En conjunto? Sí, pues estaría fabuloso. Pues me ¿no? acabas de dar la lista de los próximos programas. Y te la paso porque Sí. Adriana Fernández, Adriana Santa Fernández. Velázquez, Las mujeres también. que también están haciendo cosas muy importantes. Ajá. Ujú. Sí, a ver, no sé, traerlas. Y cada uno está trabajando por su por cuenta. su cuenta. Sí, Blanca y con, López. y con sus propios recursos. Blanca López, que va a estar aquí con su... Además, fíjate, imagínate una camada de la época de oro entrenando 27, 30 entrenadores en un proyecto común, patrocinados por el gobierno. Imagínate. Exacto. ¿No sacas algo de ahí? No fácil. Claro que sí. Sí. Y sobre todo haces esa parte de la cantidad, sacar la calidad. Aquí a veces se habla de los runners y hay quien se pelea con ellos, y los runners háganse para allá y los de acá somos los de acá. Y no, habría que reunir todo eso. Finalmente los runners, también tantísima gente que corre, es mejor que estén corriendo y cumpliendo hasta como una parte de un programa de salud, aunque no sea algo oficial, pero mira, se da. La gente es mejor que esté corriendo a que esté haciendo otras cosas. Ahí ¿no? te va Sedentario. lo que puede pasar. Los llamados runners, que a lo mejor no corrían, o a lo mejor no tienen unas marcas muy buenas, contagian a sus hijos, ¿Verdad? ¿no? Sí. Contagian al hijo de 10, 11 años y ese cuate es un potencial campeón en 5 Exacto. años. Se puede canalizar ahí, ¿no? Ajá. Por ese contagio que puede haber de los runners, mal llamados runners porque también son corredores. Exacto, sí. Ajá. Para Sí, ver cómo alguien, se no sé quién, canaliza. alguien se encargó así como de De separarlos. separarlos. Bueno, ¿cuál sería la línea divisoria? Sí. Hablas tú, veía yo en tu libro, digo, ahorita vamos a hablar del libro, dejamos un espacio para el libro nada más. Asesoras a grupos y a pacers. Mira, tuvimos unos proyectos muy interesantes. Ahora que llegaron los organizadores de carreras de Estados Unidos, ellos traían la idea de los pacers. Entonces, un requisito para la carrera era que hubiera pacers. ¿Para este maratón o para...? No, déjame comentarte, fue el primer rock and roll que vino aquí en ya. México. ¿En Querétaro? No, fue aquí en México e incluso fue por el segundo piso. ¿Maratón completo? No, medio maratón. Ah, ya. Sí, para medio maratón. Ya. Generalmente fuimos pacers para 10,000, creo que también para maratón en alguna ocasión. Pero estuvieron los organizadores de las carreras buscando quién pudiera hacer las veces del pacer. hacer las veces del pacer. Y en el grupo de VO2 Max era en esa época uno de los clubs más reconocidos. En las carreras de calle nos subíamos 10, 15 personas al podio por carrera, y entonces ya hubo una comunicación muy directa con los organizadores y nos pidieron al equipo que si los apoyábamos con los pacers. Entonces a mí me asignaron el proyecto. Al proyecto estuvimos trabajando con los organizadores y a mí me tocó, pues yo creo que ser el coordinador y asesor de como unas 10 carreritas por ahí en las que tuve que preparar a los pacers, entrenarlos, porque no era lo mismo correr 1 kilómetro a 4 minutos que a 5:30. Se les hacía muy difícil incluso correr más lento. Exacto. Y había mucha diferencia. Entonces tuve que entrenarlos. Hicimos un equipo como de unos 20 pacers en las que estuvimos acudiendo a las carreras
y fue una experiencia muy bonita porque me metí con los organizadores de las carreras, entendí todo el tejimaneje, la parte comercial, la parte de promoción, etcétera, y pues también el conocimiento que un poco teníamos acerca de las carreras apoyó muchas de las cosas que desconocían a veces también los mismos organizadores de las carreras. Fue una época como de más o menos año y medio en las que estuvimos metidos por ahí. Por ahí tenemos algunas fotos interesantes y además el agradecimiento es bien bonito, el agradecimiento de la gente que se te pega durante parte de la carrera, rompe su récord y casi llorando te dicen muchas gracias, pudimos lograr el récord. Es una parte muy bonita eso de los Pacers. La tuvimos que dejar porque pues nuestro objetivo era la competencia y nos estaba demandando mucho tiempo de preparación que no tenía que ver con la competencia en sí e ir a los domingos a participar como Pacers, que no, al final de cuentas no era nuestro objetivo, y regresamos otra vez a la parte competitiva. Exacto, y se quedó ahí Se quedó el proyecto, pero lo retomaron algunos otros equipos. No sé ahorita cómo esté funcionando, pero fue la asesoría que estábamos dando en aquella época. Sí, porque eso los llegué yo a ver los Pacers, por ejemplo, en la carrera del Día del Padre. Ahí a la mejor hasta eran ustedes mismos, ¿no? Que en México las carreras empezaban muchísimas carreras, pero poner cosas como esas pues le van dando un toque diferente a la carrera. Ya no es solo ir a correr, es ir a marcar tu ritmo. Pues sí, la parte comercial ha exigido que el servicio sea cada vez mayor, ¿verdad? Sí, empezaron con los números, luego los chips, el abastecimiento, la playera y marcar los kilómetros. Tú ibas a correr una carrera, por ejemplo, y no siempre, no en todas las carreras marcaban los kilómetros. Digo, estamos hablando de la época cuando salir a la carrera en short, salir a la calle a correr en short, te chiflaban, ¿no? O sea, pero ibas a una carrera y a veces cuando más con cal marcaban la vuelta. Si bien te iba. Si bien te iba. Pero a veces ni los kilómetros. Nunca sabías. ¿Verdad? ¿En qué kilómetro? Yo me acuerdo una vez en Acapulco, medio maratón, y llevaba 1 hora 12 minutos, algo así, y alguien que yo conocía, estaba como espectador, y ¿cuánto falta? 4 kilómetros. Dije, pues 4 kilómetros, 4 por 4, 16, en 16 minutos estoy en la meta. No, hombre, faltaba quién sabe cuánto más. Así eran antes, ahora pues ese servicio se ha dado con los nuevos organizadores y ahora ya sabes exactamente lo que estás corriendo. Y además digo, no solo eso, sino usan los GPS y el mismo GPS es otra época. Nada que ver con... Es otra época. Es decir, hoy está de moda, hoy sí. Con todo eso nosotros soñábamos con que todo el mundo corriera. Oye, pues ojalá ibas a donde fueras y decías, oye, y no hablabas más que de correr, decías que todo el mundo se metiera en el medio. Hoy se da mucho, no falta en la calle que vas y alguien trae su playera y... ¿Sí? Yo en el tianguis me encontré unas playeras muy buenas que no sé quién deja ahí y yo las compro. Sí, ahora vas caminando en la calle y cualquiera trae una playera de alguna carrera. Sí, y mira, no lo digo en mal plan, pero hasta las señoras... yo ya digo, decir correr es presumir, salgo a trotar, te rebasan las señoras, dices, oye, para que veas. Eso no se hace. Sí, uno aprende a no subestimar a cualquier persona porque te dan la sorpresa de tu vida. Pues, oye, habría que crear otra categoría, como decía Alcalá, ¿no? Seguramente. Sí, oye, otra cosa, antes de empezar a hablar de tu libro, ¿tú qué estudiaste? Mira, uno parece cuando habla de correr que te dedicaste todo el tiempo a correr. No, también me gustó un poco meterme a la cuestión académica. Bueno, estudié un tiempo música en la Escuela Nacional de Música, cerca de 6 años. Estudié 1 año de ingeniería de físico-matemáticas, luego 2 años en ingeniería mecánica, y luego estudié pintura. Estudié un poco de idiomas, un poco de inglés, un poco de francés, un poco de alemán, y terminé la carrera de filosofía y luego hice una maestría en edición, que prácticamente es a lo que me dedico, a la edición, al mundo de los libros. También llevo cerca de 30 años, trabajé 13 años como editor en Quinto Sol. Trabajé, me dio la oportunidad también de ser de editor en la revista de Club de Corredores.
y ahora tiene cerca de 9 años que trabajo como colaborador externo para Trillas. En el trabajo pues es de todo: cotejos, traducciones, revisión de estilo, hacer índices, asesorías, trabajar con autores, en fin, ese es mi mundo. Realmente ese es mi mundo. Pareciera porque digo, igual un corredor vive de sus recuerdos, ¿no? De muchos de sus recuerdos. Sí. Pero después de cuántos años estar en Trillas, un día les dices, oye, ¿por qué no hacer uno de estos? Ajá. ¿Y qué pasa? Pues la verdad es que yo no fui quien lo dijo. No. Una editora, Nora Fuentes, en una ocasión trabajando para ella me dijo, oye, ¿por qué no haces si eres corredor, ¿por qué no haces un libro para corredores? Y dije, no suena mal, porque a mí me gusta escribir y tengo varias novelas, algunas incluso publicadas, cuentos, pero nunca se me había pasado por la mente el hecho de escribir para corredores. Y entonces, pues de la mano de ella fuimos haciendo el libro, aterrizándolo. Es un proyecto que nos tardó cerca de 2 años, quizá un poco más, sí. En el que concibes la idea, recopilas la información. El libro está sintetizado, pero tuvimos que recopilar cerca de 1,400 cuartillas de información. Creo, sí. Y siempre de la mano de Nora, que me fue guiando, apretando, decir, si no sintetizas no te lo van a editar, sí. Búscale aquí, búscale acá, hazle así, este tema no funciona, sí, pero a mí me gusta que no funciona, quítalo, ponle, y así nos fuimos, sí. Hasta que salió el borrador, y se lo dimos a un excelente editor. Nora y Jorge son excelentes editores en Trillas, que fue el que se encargó de aterrizarlo, y mira, pues ya lo tenemos aquí. Sí te creo, porque ubicas tú al doctor Marco Antonio Fredes Samoyoa. Claro, amigo. Yo le edité un libro en Ediciones Quinto Sol. Era una especie de manual, como las ¿cómo se dice? Como el resultado de, como que hubo un evento y eran las memorias, ¿Me creerás que yo le edité ese libro? Sí. Y yo lo encontré un día perdido en una tienda Martí y me lo llevé. No conocía ni al doctor, hasta que un día doctor fue, yo tengo un libro suyo, que era como de muchos temas, habla de muchos temas. Bueno, él intentó hacer un libro sobre maratón, y dicho por él mismo, que reunió toda una habitación, así lo dijo, toda una habitación de información, y no lo sacó. Porque es tanta la información, que dice, oye, de todo esto, ¿qué quito? Si todo vale la pena. Entonces, llegas a no hacerlo. Él lo pasó, él lo hizo. Y además, corres el riesgo de que sea muy pesado leerlos, si te metes a los temas y los desarrollas demasiado complicadamente, ¿no? Quizá, no sé, me lo han dicho, espero que así sea. Uno de los méritos del libro es la síntesis de temas muy importantes con el propósito de que los entiendas en 3 minutos. Exacto. Sí, ese es el trabajo que me obligaron a hacer en Trillas. Y ante la duda, pues vas a tu libro, ¿no? De lo que sea. Prácticamente lo que sea. Si quieres entrar ya al tema del libro. Pues ya estamos en el tema del libro. Además, no solo eso, mira, yo descubrí algo que ningún libro trae. Al final, digo, para que lo compren, lo tengan el suyo, porque esta parte es personal, trae, aquí sí me pongo los lentes, porque si no... Trae un apéndice. Se alcanza a ver, y si no, cómprenlo. Y aquí aparece precisamente para evaluar, ahí va, formato para evaluar las condiciones generales de salud y las aptitudes para poder participar en una carrera. Échate esa. ¿No? Ustedes van llenando aquí tienen la pregunta, aquí los puntos, lo van llenando y al final van a tener un resultado. Y entonces se van a dar cuenta en dónde están parados. Sí, ya son aptos de la carrera. Una idea que se tuvo es precisamente poner este cuestionario para evitar los problemas que está habiendo pues especialmente los infartos en el corredor, ¿no? Especialmente. Pero de ahí puedes emplearlo para otro tipo de cosas, para que llegues en tu mejor momento y no te lastimes, no te traumes, sepas a lo que vas, etc. Sepas que correr es un placer y no es como cuando íbamos a la escuela que decía el maestro, de castigo 10 vueltas a la cancha. Oye, correr era un castigo. Sí.
y te trauman. ¿Verdad? Sí, y lo hacen árido. Además. No, ya cuando te metes a este ambiente, pues puedes pasar 30 años y seguir otros, lo que te quede, ¿no? Exacto, y lo que falte, ¿no? Tienes la maestría en edición. Además, ¿de qué tus libros y novelas, cuentos, de qué temas eran? Sí, ¿qué temas son? El libro de cuentos que está editado es de temas variados, desde cuentos para niños, de 2-3 páginas, hasta cuentos que ya son un poquito más fuertes, en los que se tocan temas ya, digamos, para mayores de edad. Y tengo otros por editarlos. Cuando escribes un cuento, generalmente no te pones a pensar para quién va dirigido, se te ocurre la idea, lo haces y luego dices, pues este puede funcionar. Tengo cuentos incluso para niños de 4 o 5 años, de un gusanito, no sé, y otros que ya son un poco más fuertes. Cuentos escritos tengo cerca de 40, 45 cuentos. Fíjate. Novelas tengo 5, de las cuales una está publicada. Tengo 2 ya terminadas y 2 que ya están por terminarse. Oye, ¿qué paso sería para una novela de esas llevarla a la televisión o algo así, no? No tienes así como que pensado. Pues no solamente de televisión, a ver si por ahí lee una de Cuarón o del Toro. Que llegue a sus fans, ¿Te imaginas? Ajá. Sí, sería fabuloso. Sí, sería el paso, ¿no? ¿Cuál sería el paso como pues para uno aspira a esas cosas y ya si se dan? Porque decíamos en tu conferencia de prensa que, oye, esto es tan meritorio como que en un país en el que pocos leen, que leer es, mira, yo leí ahorita el texto sin problema, leí, Sí. Y pocos leen un libro, pero imagínate escribir un libro, o sea, ¿cuántos? Menos todavía, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, claro. Sí, bueno, a diferencia de otros países, aquí en México se lee poco. Sí, por ejemplo, en España, solo en Barcelona dicen que hay más librerías que en todo México, ¿no? Y veamos la magnitud de los países. Sí. Creo que hace falta impulsar la lectura en México, de todo tipo. Y no es que... La otra vez teníamos una polémica de si el mexicano lee o no. Sí lee. ¿Pero qué lee? Pero que lee. Lee revistas, lee el periódico, lee folletos. El libro vaquero. Sí, que no Sí, es malo, sí, no, exacto, pero ¿no? es un paso justo que se tendría que canalizar para la lectura de otro tipo, que son a lo mejor las novelas o a lo mejor los libros científicos. Creo que todo mexicano lee, los estudiantes leen, aunque sea en el internet, los niños leen cuentos, pero sí hace falta un empujón para enamorar al mexicano de otro tipo de textos un poco más largos, la novela o libros a lo mejor un poco más. Y yo hice referencia al libro vaquero porque hay quien así lo hace hasta como menosprecio. Pero hay quien dice, ay, no, el libro vaquero, y después acaban contándote de qué se trata. Sí, o sea, lo menosprecian, pero ya se echaron toda la colección. ¿no? Ya leyeron, exacto, no saben de qué se trata, porque lo han tenido en sus manos y lo han leído. Pero creo que sí hace falta que los mexicanos en general accedamos más a la lectura de libros. Sí. Oye, ¿este libro te lo ha comprado algún corredor de alto rendimiento? No sé si me lo han comprado, pero sé que lo tienen. Lo tienen. Ajá, entonces, sí. Entrenadores, por ejemplo. Exacto. Es muy probable que lo tenga por ahí Benjamín Paredes, Roberto López, Salvador Pliego, ¿lo ubicas? No. Es un súper entrenador de la universidad. Sí, yo creo que por ahí. Porque igual mexicanos que han escrito un libro sobre esto, igual con los humanos. No, un poquito más, sí. No tanto, pero sí, hay uno, los 100 maratones de Toño Cortés. Sí, Toño Cortés escribió 2 libros muy buenos, quizá son más anecdóticos. Lamentamos su muerte de Toño. No sabía. No sabías. No sabía. Híjole, un tipazo que tenía, creo que una enfermedad terminal y sabía que iba a fallecer, pero sí, un tipazo. Tiene 2 libros por ahí. Yo le hice varios. Yo le hice varios artículos en la revista. Ya. Está el de los duros del maratón, pero no es mexicano, es cubano. Cubano. Que escribe muy bien, ¿eh? Está, sí, fíjate, y tiene el mérito de haberse aventado a editarlo él solo. ¿Verdad? Y también tú le preguntas si también tardó un montón de tiempo en recopilarlo y en echarlo y verlo. No sé si por ahí Pineda tenga algo. No creo. Creo que artículos nada más. Luis, no. Luis Pineda, sí. Libro no. Tal vez. No.
Sí, en realidad mexicanos que hayan escrito algo así, pues hace falta, pero es que va de la mano la lectura con la escritura. O sea, si no lees, no escribes. Exacto, sí. Por ahí invito a Rafael Martínez me dijo que tenía algo para editar y estamos en eso. Aquí lo vamos a obligar, vas a ver. Vas a ver. Sí, porque eso es el granito de arena que comentábamos. Pacheco, él dice, está haciendo conferencias para niños. Con este libro es igual otro granote de arena a que esto renazca, a que esto tenga más información y que la gente se prepare mejor. Está Oscar Reyes, lo vi la semana pasada, me lo encontré también en el bosque de Tlalpan y también él está haciendo algo que igual la pregunta es, oye, ya nos quejamos, ya dijimos, ya nos añoramos, ya nostalgiamos de la época de oro, ¿ahora qué hacemos? Claro. ¿No? Sí. Y digo, esto es un... Bueno, pues uno aporta lo que está en sus posibilidades para eso, ¿no? Pues si estás encariñado con este ambiente, por lo menos que puedes hacer es retribuirle algo de lo que te ha dejado, ¿no? Que te ha dado toda la satisfacción de haber conocido a tanta gente, no tantos lugares. ¿Quieres decir algo más? Digo, yo me estoy aquí contigo platicando toda la noche. Es que si te digo algo, cualquier tema nos vamos a pasar 3 o 4 horas, lo que tú quieras, hablar de maratón, hablar de carreras, hablar de proyectos. En tu conferencia ya se había ido la luz, ya estaban quitando las cosas y todavía estábamos platicando nosotros. Sí, hace poquito tuvimos una presentación del libro y nos corren y nosotros seguimos con el tema. Yo tengo una anécdota de ese tipo con Rubén Romero. Llegó para la revista. Nos fuimos a comer con el editor, llegamos a unos pozoles, quería comer pozole, tocamos el tema del maratón, llevábamos ¿de la Ciudad de México? No, el tema del maratón en general, el muro, tiempos parciales, la glucosa, el glucógeno, todo lo que tiene que ver, que él lo maneja muy bien. El proceso de convertir la energía, los factores que hacen que te truenes, que no te truenes. O sea, tú tocas el tema del maratón y te puedes pasar, llevábamos 4 horas platicando y dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, si no... Me deje el avión. Sí. Entonces cualquier cosa que te proponga, amenaza con quedarnos aquí 3 horas. Quiero hacer un experimento contigo. A ver, ¿cuántas páginas tiene tu libro? 256. ¿Eso sí te lo sabes? Sí, pues me ajustaron para que lo hiciera de 257. 257 ya no, ok. Ya no. Vamos a pedirle a alguien que está aquí con nosotros que nos dé un número del 1 al 256. Me parece bien. ¿Y cuál sería? A ver, ya me pusiste a pensar. Pues vamos a ver, un número del... El 25. ¿25? 25. 25. ¿Ese o no otro, no? No. Ok, 25. Que hay en la página 25. 25. La presión psicológica en el atleta. ¿Qué nos puedes decir? Un temazazo. Fíjate que el libro está dividido en varios capítulos. Habla de la filosofía, la psicología, la forma de vida, la fisiología, aditamentos, consejos. Y una de las partes que a mí me fascina dentro del ámbito del correr es la cuestión psicológica. La presión psicológica en el atleta es algo que se trata muy poco, pero que es importante. La presión no es mala. De hecho, todo entrenamiento tiene que ver con un estrés, una cierta presión, pero tiene que ser una presión controlada. La presión psicológica en el atleta es buena siempre y cuando sea manejable y en ciertos niveles. En cuanto la presión psicológica empieza a sobrepasar esos niveles, se empieza a ver angustia, miedos y empieza a ser contraproducente. Entonces, esa presión psicológica es importante trabajarla de tal forma que sea algo bueno. Los nervios antes de una carrera son buenos siempre y cuando te hagan segregar la suficiente adrenalina para tener tu mayor rendimiento, y no que sea demasiada de tal forma que llegues tan presionado que a la hora de la carrera estés todo desguanzado. Exacto. Ajá. Y en el artículo habla de 2 tipos de presiones psicológicas: la personal, que es hacia adentro, y la exterior. La personal es la presión que tú mismo te ejerces, te pones. Son tus objetivos, tus miedos, tus
posibilidades de correr, tú mismo te creas unas circunstancias que pueden ser favorables o desfavorables. Si crees que no vas a poder, si crees que te vas a cansar, si crees que no dormiste, etcétera, que ejerces tú mismo para ti, independientemente de lo de afuera, una presión psicológica que puede ser contraproducente, pero que también puede ser positiva si la sabes canalizar. Sí. Y la presión psicológica externa, que es la que ejerce los amigos, el entrenador, los familiares, la sociedad, que todo el tiempo están esperando que tú des tu máximo rendimiento. Y ya depende de ti si les haces caso, si te embarcan en eso que esperan de ti y te obsesionas en cumplirlo, lo cual seguramente te va a causar una presión incontrolable, o simplemente lo tomas como un halago, un estímulo, y dices, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ese artículo es uno de los que más me gustan, la presión psicológica. Entonces escogemos otro. Bueno, que quieras. Mira, está bien. Ese artículo me fascina, pero los 157 temas me fascinan igual. Así que podemos hablar de lo que tú quieras. Ok, Ricardo, pues me da muchísimo gusto haber estado aquí contigo platicando. Esta es tu casa, este es tu programa, es de todos. Y no va a ser la última vez. Porque esto debe tener una secuencia. Me gustaría que me regalaras 5 minutos más. Ok. ¿Se puede? Claro. ¿Por qué no nos platicas de tu proyecto, de este tipo de entrevistas? Mira, entonces Sí, ahora déjame cambiar los papeles. El cazador sale cazado. Ándale, pues. Sí. Hablando de cacería. Háblanos de tu proyecto, de esto que me parece fascinante para dar a conocer, algo que a lo mejor no todo el mundo conoce. Pues, mira, te agradezco que esto finalmente yo lo creo. Yo estuve toda la vida en las carreras, unos años me retiré por un sueño personal, un hueco en la vida, pero estoy de regreso y con este proyecto desde hace como 2 años o más, y hasta apenas lo estoy echando a andar, porque igual que recopilar un libro, tiene que salir algo como realmente lo imaginaste, lo soñaste, como reunir a tus amigos, tan sencillo como parece, reunir a tus amigos para que vengan a platicar contigo, pero con una intención de, así con la nostalgia de todos hablan, de la época de oro, de ver qué podemos hacer juntos para reactivar eso. Ya dijimos, ya nostalgiamos, ¿ahora qué hacemos? Entonces sería un programa un poco para recopilar la nostalgia de otros, pero además dar un paso adelante para ver qué propuestas podría haber. Exacto, a ver qué más. Por ejemplo, hoy pues salimos con esto, no salimos con las manos vacías y ya alguien va a aprender algo, ya dimos un paso. Ya quienes vean esto se van a motivar más al escucharte a ti de las anécdotas que tienes, ¿no? El conocimiento. Las personas que estén interesadas en contactarte, ¿cómo le haces? Básicamente yo las contacto precisamente para traer a ustedes al alto rendimiento, para presentarlos a la gente. Pero si la gente tiene algún tema, igual puede solicitarlo y buscamos al que lo pueda desarrollar. Fuera de cámaras me he dado cuenta que es un proyecto muy ambicioso. Requiere tiempo, requiere mucho trabajo de edición a veces, etcétera. ¿Con qué periodicidad piensas hacerlo? Uno a la semana. La semana pasada hicimos uno con Francisco Pacheco, esta semana está contigo, la semana que entra viene Blanca López, y así tenemos ya una lista. Inclusive el mismo Rafa Martínez está en abril programado. Entonces, qué bien, mira. Exclusivamente para atletismo, ¿verdad? Solo correr. Sí, lo que pasa es que atletismo es bala, jabalina, todo eso. Entonces, carreras. Por eso digo, solo hablamos de carreras aquí. Solo hablamos de correr. Muy bien. ¿No? Que sería pues cuando tú lo dijiste, cuando vives en este medio, lo quieres y lo amas y lo llevas y corre por tu sangre, ¿no? Así yo alguna vez me fui, pero estoy de regreso con el gusto y siento que me fui ayer y estoy de regreso. Y es un sueño que has tenido siempre, ¿verdad? Siempre quise tenerlo. Tuvimos un programa de radio, tuvimos revistas. Pero hoy que tenemos la facilidad, hoy uno con su cámara, mira, puedes tener un canal en YouTube y puedes dar a conocer esto que antes no había. Cuando yo vi no sé si tú viste cuando Arturo Vara rompe el récord del mundo de 10,000, no sé si tú lo viste. No lo vi, no me acuerdo de haberlo visto. Pues nadie de nosotros lo vio. No, sí. Y todos soñamos siempre con haberlo visto y te lo imaginabas, haberlo visto a él dando las vueltas y todo eso. Y hace unos años apenas salió en YouTube unos minutitos de cuando él rompe el récord del mundo. Dice, oye, mira, nosotros siempre deseamos eso y hoy está ahí. La historia de Katrin Schweizer, la primera mujer que corrió Boston
con un número y nombre de hombre. ¿Tú te la imaginabas? Hace 2 o 3 años alguien sacó en internet, yo la reactivé, alguien la reactivó hace unos años, hace unas semanas, hace 8 días, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, alguien lo reactivó y dice, oye, todo eso nosotros que tuvimos las ganas de verlo y no lo vimos, hoy podemos verlo. Sí, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Un corto del maratón de Los Ángeles, que fue el primer maratón en 84, el primer maratón corrido por una mujer en los Juegos Olímpicos, y va Mari Carmen Díaz, María Trujillo y María Luisa Ronquillo. Fíjate y tú te imaginabas a ellas en el maratón, pero no las vimos. Sí. Entonces hoy quiero que lo vean. ¿Quieres recopilar todo eso? Sí, recopilar todo eso, sobre todo con los recuerdos de ustedes. Por eso les digo, oye, tráiganme material. Depende del material que ustedes traigan para lucirse, es el que vamos a mostrar a la gente para que se motive con eso. Ese es así como que un sueño, un sueño que digo, lo tienes que planear de estando despierto. Cuando ¿verdad? me platicaste del proyecto me pareció muy ambicioso, muy bueno, y qué bueno que ya lo estás aterrizando. Ajá, y a mí el tuyo. O sea, y Bueno. por eso igual si podemos poner un granito de arena, pues vamos a ponerlo. Y ya no está diciendo ahora uy, qué pena, ya que corrían bien, corrían 2:29, sí, pues ahora tienen que correr igual, Claro, por lo menos, por ¿no? lo De ahí menos. para arriba. Ojalá que las nuevas generaciones, porque igual como en todos los deportes, aquí lo hemos dicho, ¿te gusta o no te gusta, no? Sí. Tienen que sentir el placer de estar De lo que dentro de esto, ¿no? Sí, si no hay un gusto, no se puede. Sí, no, digo, pues ese es a grandes rasgos el Bueno, pues te el auguro objetivo. el mayor de los éxitos. Qué bueno que gente como tú inquieta tenga estas iniciativas, y pues estamos siguiéndote muchas gracias, en tu canal. Ricardo. Igual yo sigo mucho tu libro y igual lo ojeo porque igual es un libro que en donde lo abras vas a encontrar algo que vale la pena, ¿no? En la página 25 lo que te gusta. Sí, muy bien. Sale, muchísimas gracias, Ricardo. Y pues esto es estoycorriendo.com, en donde solo hablamos de carreras. Muchísimas gracias.